Jesucristo. Y a nuestros hermanos que se encuentran allí detrás de cámaras, donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo, que el Señor les bendiga y están bienvenidos al canal El Último Llamado Divino. Estamos hablando acerca del santuario y hoy día vamos a centrarnos en los utensilios del santuario. ¿A qué nos referimos con los utensilios del santuario? Hay algunas pequeñas cosas que todavía se utilizaban en el templo del Señor. Estas pequeñas cosas llamadas los utensilios no eran sino las cucharas, los cuchillos, tenedores que se utilizaban pues para los sacrificios, los garfios, los ganchos, los corchetes, las basas, tanto de bronce como de plata. Y también vamos a hablar acerca de las maderas y las columnas del templo, es decir, cómo se estructuraba todo el templo con las maderas y las columnas. ¿Y por qué estas estaban forradas de oro? Porque algunas tenían capiteles de plata y tenían otras capiteles de bronce. Y también tenían bases de bronce y bases de plata. Vamos a ver eso. Así que vamos a ir con nuestros textos bíblicos. A ver si nos ayudan con el micrófono acá, con el sonido. Ya. A ver, vamos con nuestro texto bíblico. ¿Lo tenemos ahí en Word? Vamos a leerlo para que podamos seguir el orden. Símbolos del santuario, las capas o cortinas. Por ahí empezamos para encontrar cada uno de estos utensilios. Éxodo capítulo 39 es el que vamos a utilizar de inicio, versículo 27. Habíamos quedado con algunas partes todavía que teníamos que hablar de lo último del sacerdocio, ¿no es cierto? Versículo 27 dice: igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Muy bien. La túnica de color blanco. ¿Cuál era esa túnica? Vamos a ver nuestras imágenes de los sacerdotes, ¿no? De lo que toca para hoy día. Creo que seguimos mal todavía con el sonido por ahí. Nos está gritando un poco. Así que me tengo que poner yo del lado contrario. Muy bien. Aquí tenemos la túnica blanca. En el sumo sacerdote la túnica blanca estaba al fondo, ¿no? Perdón. Estaba al fondo de las vestiduras sumo sacerdotales. El pectoral es el que está ahí con sus 12 piedras, le sigue el efod, el manto azul y finalmente la túnica blanca. La túnica blanca también la utilizaban los sacerdotes comunes. ¿Cuál era la diferencia entre el sacerdote común y el sumo sacerdote? El sacerdote común utilizaba solamente un vestido blanco y este sacerdote común no podía entrar hasta el lugar santísimo, solamente llegaba hasta el lugar santo, al primer compartimiento del templo. Mientras que el sumo sacerdote era el único que podía entrar hasta el lugar santísimo solo una vez en el año, ¿correcto? Así es como entonces eran las vestimentas de estos dos tipos de sacerdotes. Ahora, cuando Jesús vino hace 2000 años, Él vino así, ¿no? Con la túnica del sacerdote común, porque el sacerdote común tenía que llevar esta túnica con la cual iba a degollar al animalito para el sacrificio, ¿no? Y entonces a veces esta túnica podía quedar manchada con sangre. En el caso del sumo sacerdote, él llevaba una doble túnica y solamente, como tenía el cargo alto, se podía vestir así. Jesús, cuando venga por segunda vez, dejará estas vestiduras que en este momento ya les está utilizando allá en la hora del juicio, en el santuario celestial, y se quitará estas vestiduras cuando termine el juicio en el cielo. A partir de 1844 es que Él se puso estas túnicas, ¿ah? Pero para cuando Él venga por segunda vez, se vestirá con una vestidura de conquistador, es decir, como un gran guerrero, que va a venir a conquistar a este mundo destruyendo a los poderes impíos de la tierra. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el significado. Ahora, el color blanco, Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. ¿Por qué el color blanco en el manto o túnica del sacerdote?
Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque lino fino son las acciones justas de los santos. Así que entonces el lino fino, el color blanco, representa a las acciones ¿qué? Justas de los santos, es decir, a lo opuesto de la transgresión de la ley de Dios, que es el pecado. Isaías capítulo 1, versículo 18, fíjense lo que dice allí. Isaías 1, 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora bien, el pecado ya hemos visto que es simbolizado por el color ¿qué? Rojo. ¿Y por qué es simbolizado por el color rojo? ¿Quién es de color rojo? ¿Ah? El dragón, Satanás. Satanás es de color rojo. ¿Por qué Satanás es pintado de color rojo? Porque Satanás se levantó en rebelión contra la ley de Dios, es decir, produjo anarquía en el cielo. Los anárquicos son aquellos que no quieren someterse al gobierno de las leyes, ¿correcto? Odian el sistema de gobierno que esté totalmente organizado. Ellos quieren solamente el caos y el desorden. Satanás en el cielo dio inicio precisamente al caos y al desorden. No quiso someterse a la autoridad divina del cielo. Vale decir, en este caso, a Dios. Los sacerdotes aquí en la tierra, en el santuario terrenal, debían estar sujetos a la ley de Dios. Malaquías capítulo 2, versículo 7, hablando de ellos, dice lo siguiente. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa dice que la gente buscaba de la boca del sacerdote? Esto hablamos un poco anoche, ¿no es cierto? El conocimiento de la ley de Dios. Y el sacerdote, al llevar la túnica blanca, mostraba que él conocía todos los mandamientos de la ley de Dios y que obedecía todo lo que Dios le iba diciendo. Ahora, si es verdad, el sumo sacerdote era un ser humano común y corriente, no era un ser divino. De tal manera que el sumo sacerdote también tenía imperfecciones. Por eso el sumo sacerdote también tenía que hacer expiación por su pecado. Cada vez que llegaba el tiempo del día de la expiación, el sumo sacerdote hacía expiación primero por sus pecados y luego por los pecados del pueblo. De ahí que entonces eso mostraba que el sumo sacerdote era un ser humano común y corriente, débil, pero era una representación de Jesucristo, del sumo sacerdote que era sin pecado. De Jesucristo se dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15 lo siguiente, fíjense. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que entonces Jesucristo es el único sumo sacerdote que nunca pecó, que siempre estuvo limpio, que siempre hizo la voluntad de Dios. Tal es así que en San Juan capítulo 15, versículo 10, Jesucristo dijo las siguientes palabras. San Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Guardar los mandamientos de Dios, entonces, ¿qué cosa significaba? La pureza, la blancura, la limpieza. Ahora bien, en Malaquías 2:7 que acabamos de leer, dice que cuando la gente iba al sacerdote o al sumo sacerdote, estos debían explicarle la ley al pueblo. Si el sacerdote o el sumo sacerdote dejaba la ley de lado y ya no quería saber más nada con la ley, entonces el sacerdote ya no podía portar la vestidura blanca. E inmediatamente se le quitaba un derecho, una bendición. ¿Qué cosa? Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3. Miren lo que dice acá.
Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Miren lo que está diciendo, ¿ah? Si ustedes no dan gloria a mi nombre, ¿qué cosa es dar gloria al nombre de Dios? Es guardar sus mandamientos, defender sus leyes, reflejar el carácter de Cristo, mantener la observancia de la ley y no negarla. Y ahora dice el texto, si ustedes no dan gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Ahora bien, ¿cuáles son las bendiciones que recibían los sacerdotes en el pasado? Libro de Números, capítulo 18. Números, capítulo 18, versículo 17 en adelante. Fíjense lo que dice allí. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová, verso 18, y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Esto es un regalo para los sacerdotes, su comida. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti, para tu descendencia contigo. Es decir, Dios estaba dando las ofrendas que se traían al templo para que estas ofrendas fuesen ¿para quién? Para el sumo sacerdote y para su familia, para que con eso se vistan, con eso coman. Era el sueldo del sumo sacerdote y del sacerdote. Ahora bien, todo esto eran las bendiciones de él. Seguimos leyendo. Números 18, seguimos. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Qué estaba pasando aquí? Resulta que cuando Dios iba a repartir la tierra prometida, la tierra de Canaán, para las 12 tribus de Israel, en los días de Josué después de Moisés, el Señor solamente separó para 11 tribus toda la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque había una parte que no se le iba a dar a nadie de los de la tierra, sino solo a los levitas, que iba a ser el sistema del templo con todos sus ingresos. En el sistema del templo prácticamente estaban las leyes. Allí estaba el corazón de todo lo que conducía a la nación de Israel. Es decir, todos los del pueblo de Israel tenían que obedecer ¿a qué cosa? A las leyes que salían de ese templo, de la presencia de Dios. Entonces, todos los que trabajaran para el santuario iban a ser los trabajadores del servicio del gobierno de Israel. Todos ellos pertenecían al sistema religioso, al poder religioso del sistema de Israel. Y por lo tanto todos estos eran pagados con los impuestos, con los tributos, con todas las tasas que se daban dentro de la nación judía. La palabra impuesto significa imposición, ¿no? Se imponía entonces un derecho que se tenía que pagar para poder sostener al ministerio. Era un pago para los sacerdotes, para todos los que trabajaban en el santuario. Tal es así que todo el pueblo estaba obligado a tener que dar ese tributo. Los que no daban ese tributo tenían que pagar luego con un quinto más a Dios por no devolver ese tributo. Es por eso que la gente se veía obligada a tener que hacerlo. Y Dios puso ese tributo porque con eso se manejaba el servicio de pago para los trabajadores del sistema del santuario de la nación de Dios. Muy bien, seguimos leyendo ahora. ¿Qué pasó? Números. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque ya él le iba a dar su parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran.
Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Verso 24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Verso 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. Fíjense ahora, el sistema del diezmo iba a servir ¿para qué? Para poder tener pago para los sacerdotes, empezando por el sumo sacerdote Aarón, que recibía el diezmo de los diezmos, es decir, de todos los demás que se dedicaban al santuario, lo que ellos diezmaban, se lo daban como diezmo al sumo sacerdote Aarón. Ahora, era toda una tribu la que le tenía que diezmar a Aarón. Imagínense cuánta cantidad recibía Aarón. Es por eso que cuando hubo la rebelión de Coré, Datán y Abirán, estos hicieron creer que Aarón se estaba enriqueciendo junto con su hermano Moisés a costa del pueblo. No obstante, la orden de quién había venido para que funcionara todo así, de parte de Dios. Él había dicho que ese era vamos a decir, la cantidad de dinero de respaldo que iba a tener el santuario, a través del sistema arónico. Ahora bien, este sistema debió seguir funcionando durante todo el Antiguo Testamento de la forma correcta, de acuerdo con el pacto de Leví. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver. Malaquías capítulo 2, versículo 4 en adelante. Seguimos leyendo. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto fue con él de vida y de paz. ¿Cuál es este pacto de vida y de paz? ¿Qué cosa se les dio entonces a los sacerdotes, a los dirigentes? Vamos a ver. San Juan capítulo 6, verso 63. ¿Por qué dice de vida? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, cuando dice que era un pacto con Leví de vida, significa que a Leví se le dio la palabra de Dios para que tuviera que darla ¿a quién? Al pueblo. ¿Por qué de paz? Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, 165. ¿Por qué dice de paz? De vida y de paz son dos cosas que menciona allí el texto. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Es decir, que los sacerdotes enseñaban al pueblo acerca de la ley y acerca de las enseñanzas de los profetas. De tal forma que le decían al pueblo que todos debían permanecer en la ley para que haya paz en el pueblo de Dios y que debían de seguir en la vida, que era la palabra de Dios, no debían apartarse. Así ellos se comprometieron, los levitas, a que enseñarían esto. A fin de que el pueblo pudiera obedecer la ley de Dios, ellos se ponían como mediadores, cargando el pecado del pueblo, como hemos leído en el texto, al venir la gente y aprender de ellos el mensaje que les iba a enseñar a arrepentirse y a pedir el perdón de sus pecados. ¿Correcto? Por eso ellos hacían el servicio del santuario, donde mostraban que para obedecer la ley de los 10 mandamientos, ellos tenían que seguir todo lo que enseñaba la palabra de Dios. Vale decir, el matar el corderito, arrepentidos de su pecado y salir limpios por la sangre del cordero. Así, ellos enseñaban a guardar la ley. Si no hubiera habido el santuario, nadie hubiera podido guardar la ley. Así que entonces ellos solo tenían un trabajo que hacer. Cuando realizaban el acto de los servicios del santuario, el propósito era que los que seguían los servicios de ese santuario
salieran en armonía con la ley de Dios para ser bendecidos. La muerte del animalito y los servicios del santuario no tenían ningún otro propósito sino la obediencia a la ley de Dios. Si la ley de Dios no hubiera existido, en vano hubiera existido el santuario. O sea, el santuario estaría por gusto, porque es gracias al santuario que se podía obedecer la ley. Hasta el día de hoy hay un santuario en el cielo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 23 y 24, desde el 22, que era necesario que se purificara ese santuario y que en ese santuario existen las mismas figuras que estaban en la tierra. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjense que ahora el apóstol Pablo está hablando de que Jesucristo ha ido para el cielo. Esto es después de que muere en la cruz del Calvario. Jesucristo sube al cielo y dice que ha entrado ¿dónde? En un santuario, no hecho de mano, sino en el verdadero. Hebreos capítulo 8, versículo 5 nos dice que ese santuario que fue hecho en la tierra solo fue copia del original del cielo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De manera que entonces en el monte se le mostró a Moisés el modelo del santuario. ¿De dónde? Del cielo. Este santuario siempre existió. ¿Está claro? Ahora bien, hablando de ese santuario que es el original del cual se hizo una copia en la tierra, dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 hasta el 4 lo siguiente. Hebreos capítulo 9, verso 1 al 4. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El maná representa la palabra de Dios, el pan del cielo, y la vara de Aarón que reverdeció, que representa a Jesucristo, el retoño de David, ¿correcto? De donde sale reverdecido Jesucristo hasta la representación de su resurrección. Vamos atrás, el texto anterior. Que reverdeció, y las tablas del pacto. ¿Qué cosa más estaba allí? Los 10 mandamientos. Ahora fíjense en esto. Si dice que eso estaba en el santuario de la tierra y solo era una copia del santuario del cielo, ¿qué quiere decir? Que en el santuario del cielo, ¿qué hay? Los 10. Así que quienes digan que los 10 mandamientos no están vigentes en el Nuevo Testamento, no están diciendo la verdad, porque los 10 mandamientos seguían vigentes en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 24, versículo 14, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, a quien tanto acusan de que enseñaba que no había que obedecer la ley. ¿Qué dice él? Pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. ¿Creía Pablo en la ley y en los profetas? Sí, Señor. Así que entonces el apóstol Pablo siempre guardó la ley de Dios. Y él seguía las ordenanzas que venían desde el santuario y que continuarían durante el Nuevo Testamento hasta la segunda venida de Cristo. Muy bien. Ahora, teniendo eso en cuenta, en Malaquías, capítulo 2, que ahora regresamos, se nos dice que con Leví se hizo un pacto de vida y de paz, de obediencia, ¿qué cosa? A la ley de Dios. Regresemos, Malaquías, capítulo 2, versículo ahora 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera. Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Cómo es eso de que tuvo temor de mí? Deuteronomio capítulo 6, versículo 2, fíjense lo que dice ahí.
para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cómo se teme a Dios? Guardando ¿qué cosa? Sus mandamientos. De manera que entonces el pacto que se hizo con Leví, dice Dios, ellos comenzaron a cumplirlo temiendo a Dios, guardando sus mandamientos. Pero algo llegó a ocurrir que se hizo un lío en el tiempo de Malaquías. Fíjense, seguimos leyendo. Malaquías capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Verso 8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosa habían hecho los sacerdotes en el tiempo de Malaquías? Habían corrompido el pacto de Leví, es decir, dejaron de defender la ley de Dios, dejaron de enseñar a obedecer los mandamientos de Dios. Y a raíz de eso, ¿qué cosa les dice el Señor? Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 4. Ahora vamos a entender esto. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos que enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Es decir, maldeciré ¿qué cosa? Vuestros diezmos y vuestras ofrendas. No voy a permitir más que se les dé. Pero eso no fue todo. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Los animales en el pasado, cuando eran llevados para el sacrificio, primero se les sacaba la sangre, luego se les sacaba las grosuras para quemar en el holocausto. Pero todo lo que eran los intestinos había que lavarlos, limpiarlos bien y botar el estiércol junto con el sobrante del animal. Y todo eso lo botaban a las cenizas fuera del santuario, fuera del templo. Así que cuando Dios les dice a los sacerdotes, yo voy a echarles en el rostro el estiércol, el desecho de vuestros animales sacrificados, ¿qué cosa les estaba diciendo? Como el estiércol había que botarlo del santuario, porque era inmundo, era suciedad, con esto el Señor les estaba diciendo, como ustedes han dejado el pacto de Leví, como ustedes no quieren enseñarle al pueblo más mis leyes, yo voy a echarles el estiércol en la cara y los voy a botar de mi santuario. ¿Qué cosa significaba todo eso? Que a todos aquellos que dejaban de enseñar la ley y los profetas, como hemos visto, ¿no?, de vida y de paz, la vida que es la palabra de Dios y la paz que es la ley de Dios, la ley y los profetas. Cuando ellos ya no querían seguir enseñando la ley y los profetas, inmediatamente Dios los botaba de su ministerio. Eso de echarles el estiércol en la cara significaba quedan fuera del santuario. ¿Por qué? Están inmundos, ya no me sirven, no sirven para nada. Y eso estaba pasando en los días de Malaquías. Lo sorprendente del asunto es que esto mismo sucedería, pero para el tiempo del juicio. Vamos a ver, Malaquías capítulo 3. Miren, todo el libro de Malaquías se escribió para el tiempo del juicio. Malaquías capítulo 3, verso 1 al 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Verso 5. Verso 5. Y vendré a vosotros, ¿para qué dice? Para juicio. O sea, esta parte de la profecía de Malaquías, ¿para cuándo se iba a aplicar?
para la hora del juicio, para cuando se proclamara el mensaje final de los 3 ángeles, después de 1844, cuando se cumplen los 2300 años para la purificación del santuario. De manera que, para ese tiempo, cuando se llevara a cabo el juicio, se aplicaría el texto para los hijos de Leví, es decir, para los que están en el ministerio de la iglesia, para que si dejaran la ley y los profetas, entonces Dios echara estiércol sobre toditos ellos. Esto sí es fuerte, porque la iglesia que existiría después de 1844 para la hora del juicio no es otra que la iglesia adventista del séptimo día, el pueblo de Dios. Y al pueblo de Dios, a los dirigentes, a los sacerdotes del pueblo de Dios, a los que se dedicaban a llevar la ley de Dios, la palabra de Dios, a esos les dice el Señor: si ustedes no dan gloria a mi nombre, yo voy a echarles el estiércol de vuestros animales sobre vosotros. Es decir, los voy a quitar de mi ministerio. En tiempos de Malaquías, estos sacerdotes siguieron. No se dejaron votar, pero fueron desechados por Dios. Ese es el mayor peligro que puede haber. De manera que entonces, a los de ese tiempo de la hora del juicio, sigue diciéndoles, Malaquías capítulo 3, versículo 5. Malaquías 3:5. Vendré a vosotros para juicio, seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Verso 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Cuando Dios dice que no cambia, ¿a qué se está refiriendo? A que aún para el tiempo final, cuando se da la purificación del santuario, se sigue creyendo lo mismo del pasado. Porque hay algunos que pueden decir, no, eso se aplicaba para el Antiguo Testamento. Eso es para los tiempos de Malaquías. No, Señor. ¿Qué dice Dios? Yo, Jehová, ¿qué? No cambio, sigo siendo el mismo. Y luego continúa diciendo, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Miren, esto es sorprendente. Por más de que a través de Malaquías les decía, arrepiéntanse, vuelvan otra vez al pacto de Leví, defiendan la ley, los profetas, ¿qué cosa dice que decían ellos? ¿De qué cosa nos tenemos que volver? Estamos bien. Hemos dejado la ley y los profetas, ¿qué cosa? Estamos bien, tenemos la bendición. Jehová está con nosotros, su justicia está con nosotros. Malaquías 2:17, miren lo que ellos decían. Malaquías 2:17, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Imagínense, llegaron a defender ¿qué cosa? El mal. Y llegaron a decir, al contrario, la justicia de Dios, la justicia de Cristo nos cubre. Por la justicia de Cristo somos librados. Así que entonces hay que seguir haciendo lo malo. No pasa nada, que Dios nos ama así como somos. Esa famosa doctrina nicolaíta, ¿no? La fe sin obras. Y eso era lo que estaban enseñando estos sacerdotes. ¿Y qué más les dijo el Señor? Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Miren lo que siguió diciendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. ¿A cuántos estaba acusando Dios? A toda la nación, es decir, tanto a dirigentes como al pueblo. No estaba acusando solo al pueblo de que no devolvían los diezmos a los dirigentes. Estaba acusando a los dirigentes por recibir diezmos sin estar cumpliendo con la tarea que se les había asignado. Ahora, fíjense, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, todos ellos tenían una tarea, un trabajo que realizar. ¿Cuál era su trabajo? Tener que enseñar la ley y los profetas. Hacer los servicios del santuario, por eso se les pagaba. Ahora, si estos, porque hay muchos que dicen, ¿no? Si estos cometían errores, cometían pecados, estos sacerdotes,
ellos tenían que llevar su cordero como todos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos estaba exento de decir, como yo soy aquí el sacerdote, si peco no pasa nada porque yo soy santo para Dios. Tengo el ungimiento que ya me dio Aarón desde sus tiempos. No podía decir eso. Por más que fuera el sumo sacerdote o el sacerdote, si ellos cometían algún pecado, si cometían algún error, debían presentar su corderito, es decir, pedir el perdón de sus pecados y seguían sirviendo. Dios no los separaba porque ellos cometieran sus pecados personales, porque se supone que ellos debían obedecer la ley trayendo su cordero. Dios los separaba cuando no querían someterse a enseñar la ley y los profetas. ¿Comprendido? ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay algunos que toman ciertos pasajes del espíritu de profecía incluso y dicen, acá dice que no importa lo que tengan que hacer los sacerdotes, si están cumpliendo o no los dirigentes, tú tienes que seguir devolviendo los diezmos. Así que ya Dios los juzgará. Pero ahí se está refiriendo a los pecados personales del pastor, del dirigente. Nadie se va a meter en sus pecados personales. Ni le vamos a decir al pastor, como cometes pecado, ya no te doy el diezmo. Eso no tiene ningún sentido, porque sabemos que todos los pastores pecan. No hay un solo pastor en la tierra que diga, yo no peco. Entonces ya no le daríamos pues el diezmo a nadie. Eso no tiene sentido. No se le daría ni a Aarón, ni a su familia, ni a nadie. No se está refiriendo a eso. Entonces, ¿cuál era el mal en un sacerdote? ¿Dónde venía su pecado por el cual ya no se le tenía que dar el diezmo y la ofrenda? Cuando dejaba de anunciar la ley y los profetas. ¿Está claro? Esto es para que no les hagan creer cosas que no son. El espíritu de profecía jamás ha apoyado la idea de que a quien no está predicando la verdad se le tenga que seguir dando el diezmo y las ofrendas. No es bíblico. Si la mensajera de Dios algún día dijera en sus escritos que hay que seguir devolviendo el diezmo y la ofrenda a quienes no quieren predicar el evangelio, entonces ya no le creemos nada. Porque ella misma dice, prueben mis escritos por la ley y los testimonios, y si no están de acuerdo con la Biblia, no los aceptéis. Sin embargo, ella jamás ha querido decir eso, así que tengamos bien en cuenta cuando leemos. Ella solo se está refiriendo a cuando la gente, los dirigentes, los que están en el ministerio, dejan de predicar la verdad. ¿Correcto? Primera de Corintios 9:14, por eso el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Fíjense lo que dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahora el evangelio del Señor, ¿qué cosa anuncia? Libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 6. ¿Qué cosa anuncia el evangelio de Dios? Vamos a ver. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, es decir, el evangelio de siempre, el que nunca cambia, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Temed a Dios. ¿Qué cosa hemos visto que es? ¿Guardar qué? Sus mandamientos. Así que el evangelio sigue enseñando los mandamientos de la ley, ¿o no? Sí, señor. Apocalipsis 14:12 sigue diciendo, verso 12, ¿cuál es el resultado de creer en el evangelio? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué dos cosas tienen? Los mandamientos de Dios y la creencia de Jesús, de decir toda su palabra, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. De manera que entonces, en el evangelio se sigue enseñando la misma verdad, la ley y los profetas. Tal es así que hacia el final del tiempo queda un pueblo de Dios. Apocalipsis 12:17, fíjense cuál. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué cosa vimos que era el testimonio de Jesús? El espíritu de profecía. Así que entonces el último pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios y tiene el espíritu profético. Si en este pueblo, el último pueblo que vive en el tiempo de la hora del juicio después de 1844,
los dirigentes no quieren más predicar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, no se les paga con los diezmos y las ofrendas. ¿Está claro? Eso es lo que nos está enseñando el santuario. No me lo estoy inventando yo, no lo digo yo. No es porque me caigan mal, cuidado, a ver, seguro les cae mal, por eso está diciendo eso él. No, tenga cuidado. ¿Por qué? Porque en cuestiones de la predicación del Evangelio no te puede caer mal nadie, ni al revés, ¿no? Ni tú caerles mal a nadie, porque solo hablas la palabra de Dios. Yo estoy diciendo solo lo que enseña el santuario. Así es como funcionan las reglas en la iglesia. Si a alguien le puede chocar lo que estoy diciendo, es normal que le choque porque todavía no conoce lo que es verdad. Pero cuando ya conoce, todo cambia. Ahora bien, entendiendo esto, fíjense que el mensaje que habla de los mandamientos de Dios y del testimonio de Jesucristo, la fe de Jesús, solo es uno de los tres. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12, el mensaje del tercer ángel. Miren lo que dice. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué mensaje es este? El mensaje del tercer ángel. No es que el primero y el segundo no hable de la ley y que no hable de la profecía, pero es el tercero el que está haciendo ¿qué cosa? Está haciendo manifiesta esta creencia y debe de proclamarse con fuerza con el tercer ángel los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Está claro? O sea, en otras palabras, como el tercer ángel comienza solo después de 1844, porque el primero y el segundo son del 43 al 44, mientras que el tercero es del 44 en adelante, ¿correcto? No significa que no hay que predicar los tres, pero el tercero es el que más importa de los tres, porque es el que estamos viviendo ahora. Ahora bien, si en este tiempo hay dirigentes en la iglesia, pastores que no quieren predicar el tercer ángel, ¿se les devuelve los diezmos y las ofrendas? No, señor. Porque si usted le devuelve los diezmos y las ofrendas, usted está robándole a Dios y su pastor también le está robando a Dios. Su pastor por no predicar la verdad del mensaje del tercer ángel que es para esta hora, y usted por darle a quien no está predicando la verdad. El diezmo solo se da a quien predique la verdad, y se le da solo por eso y por ninguna otra cosa más. ¿Correcto? Así es como hemos visto que funciona, y nos quedó claro lo del espíritu de profecía, ¿no? Que no por el hecho de que estos dirigentes sean humanos, cometan errores, se les va a dejar de dar el diezmo. No, por eso no se les deja de dar. Si hay pastores que por ahí predican la verdad y por ahí cometen un error, se pelean con la esposa, de repente uno de esos días pues se insultan con la esposa, o el pastor por ahí se le va algo, eso no es causa de que no se le dé el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque luego él se va a arrepentir como cualquiera. Esa es simple y llanamente su vida personal. Es a eso a lo que se refiere la mensajera de Dios, para que nadie lo confunda. ¿Correcto? Estoy dejando bien en claro eso. No se está refiriendo a cuando no se predica la verdad. Eso es muy distinto. No predicar la verdad es pecar contra el Espíritu de Dios. Es rechazo, es apagar el candelabro. Bien, ya hemos visto entonces hasta aquí esto. Vamos a lo siguiente, sigamos con el texto de Word, por favor. Y seguimos en Éxodo para ver qué otros símbolos más nos quedaban. Vamos a Éxodo. Se nos perdió, creo. Éxodo, ¿dónde estamos? Yo me desconcentro yo. Éxodo, ahí estamos, ¿no? Seguimos, dice, a ver si es la que estamos pasando. Ahí nomás, ahí nomás. El 27,
un poquito más antes. Ahí está. Éxodo 39, 27. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Es lo que acabamos de ver. Asimismo, la mitra de lino fino. ¿Qué cosa es la mitra? ¿A qué se le llama mitra? Vamos a ver las imágenes. Ahí está en las imágenes la mitra. ¿Qué era la mitra que llevaba el sumo sacerdote? Vamos a verlo. Ahí está. Miren lo que tiene en la cabeza el sumo sacerdote, ¿no? Como turbante. Eso se llama la mitra, ¿correcto? Era un turbante que estaba adornado y tenía una placa, que aquí la vemos, ¿no? Una placa de oro, donde decía santidad a Jehová. Y esta placa de oro tenía sujetos por los dos lados las puntas de un cordón azul, que se puede lograr ver allá en el turbante que tiene el sumo sacerdote, ¿no es cierto? Y ese cordoncito de azul sujetaba a la placa de oro, donde decía santidad a Jehová como una coronita. Vamos a la siguiente. De tal forma que entonces esto cargaba el sumo sacerdote. Mírenlo, ahí está, es la placa de oro, santidad a Jehová. Ahora, ¿a qué representaba esto? En primer lugar, como el color blanco de la mitra sigue representando la pureza y la santidad, quiere decir que en la mente del sacerdote, en la cabeza, en el cerebro del sacerdote, debía de estar la santidad. ¿Cómo se tiene la santidad ahí en la cabeza? Libro de Romanos capítulo 7, versículo 24 y 25. Fíjense lo que dice allí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne sirvo a la ley del pecado. Así que entonces, el apóstol Pablo dice que con la mente sirve ¿a qué cosa? A la ley de Dios. Cuando tu mente está llena de la ley de Dios, ¿de qué cosa está llena? ¿Ah? De santidad, porque la ley es santa. Romanos capítulo 7, versículo 12, fíjense lo que dice de la ley. Romanos 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Qué cosa dice la ley? Santa. O sea, cuando tienes la ley en la mente, tu mente ya está santa. ¿Podemos tener mentes santas ahora mismo? Sí. Hoy mismo puedes tener la mente santa. Si recibes los mandamientos de la ley de Dios, si aceptas esa ley como ley de Dios, tu mente es santa. Lo que no puedes tener todavía es la carne santa. Porque Pablo, ¿qué dice? Con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne sirvo a la ley ¿de qué? Del pecado. Mientras estamos todavía en este mundo, por más que nos hayamos entregado a Cristo, todavía falta que la carne tenga que ser santificada. Y eso es un proceso que dura toda la vida, el proceso de la santificación, ¿no es cierto? Porque la santificación es progresiva. ¿Qué significa progresivo? Que va aumentando cada vez más con el conocimiento. ¿Qué cosa es lo que santifica? San Juan 17, 17, vamos a ver. San Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, somos santificados por medio ¿de qué? De la verdad, la palabra de Dios. A medida que vamos estudiando la Biblia, vamos siendo santos cada vez más. Y ninguno es igual a otro en la iglesia. Entiéndase claramente eso. Las 12 piedras que llevaba en el pectoral el sumo sacerdote no eran iguales, eran de distintas calidades, ¿correcto? Habían desde diamantes hasta jaspes, que parecían piedritas nomás, ¿no? Así es como estaban, pues, ordenados. ¿Eso qué significa? En la iglesia no todos son iguales en santidad, sino de acuerdo a cómo van creciendo. Hay hermanos que en la iglesia van avanzando y leen hartos libros, ¿no? El espíritu de profecía se los devoran, ¿eh? Así literalmente, ¿no? Y se leen varios libros de la Biblia y dominan harto. Estos hermanos aprenden a obedecer muchas cosas del Señor y les encanta, van adelante. Y a veces ven a otros hermanos
que no están cumpliendo igual, pero que también están en su lucha, por eso vienen a la iglesia. El hecho de que vengas a la iglesia significa que quieres santificarte. ¿Ah? No sabemos cuántos pecados cada quien cometerá. Imagínense que fuésemos como esa gente perversa que te quiere leer los pensamientos, ¿no? Que esos son ya de Satanás, pues, ¿no? Esos no son de Dios. Y que en la iglesia te leamos los pensamientos aquí, ¿no? Al estilo Microsoft y todo lo demás, pues, ¿no? Inteligencia artificial, y nos metemos en tu cabeza, sí, todos inmundos, cochinos nos volvemos, bueno, y nos metemos ahí en tu cabeza, ¿no? Y de pronto te decimos cuando vas a entrar a la iglesia, momentito hermano, momentito, porque ayer hablaste una mala palabra, así que no me entres hoy día, ¿ya? A tu casita. Si el otro se va a quedar, ¿no? Pero me han hecho renegar, no, yo no sé por qué sea, tú hablaste, tú no entras, ¿no? Al otro, está entrando el colegial, ¿no? ¿A dónde vas tú? Sí, ayer has hecho un chiste colorado, así que no entras acá a la iglesia, ¿ah? Te vas afuera. Y así a cada uno le pasamos revista. ¿Con cuántos creen que nos quedaríamos en la iglesia cada sábado? ¿Ah? Con nadie, con las bancas nos quedaríamos. Eso no tiene ningún sentido. Es que no sabemos quiénes crezcan más ni quiénes crezcan menos. Así que van a ver en la iglesia algunos hermanos que todavía van a tener ciertos comportamientos medio mundanos, y no por eso vamos a decir esta iglesia es una Babilonia porque acá vemos algunos mundanos. No, no tiene nada que ver. Así que cada miembro va creciendo de acuerdo con el conocimiento que va obteniendo. Damos las semanas de oración, damos las enseñanzas cada sábado. ¿Para qué? Para que los hermanos puedan seguir creciendo. Pero ustedes nunca van a ver que el predicador se haga su papá. Fíjense, un día un hermano me dice, hermano, sí, ¿qué ha pasado? Le digo, venga usted un ratito, me dice. Quiero llevarlo hasta la discoteca para que vea al hermano fulano de tal cómo sale de ahí. Así le dije yo. ¿Y desde cuándo yo me he vuelto chismoso como tú? ¿Y desde cuándo yo me he vuelto un corrompido como tú? No, hermano, es que yo le digo como usted es el que predica. No, a mí nadie me ha puesto por juez. Mi tarea no es juzgar, sino salvar. Así que por favor, le dije, no me vas a hacer entrar en ese terreno de inmundicia. Yo no soy quien para estarme averiguando si alguien peca o no peca. Hermano, pero si lo veo pecar entonces al hermano, ¿qué tengo que hacer? Mateo 18. Anda con Mateo 18, ¿qué me buscas a mí? Si el otro ha pecado, si el otro ha robado, adulterado, fornicado, se ha prostituido, ¿a mí qué me importa? Yo no tengo nada que ver. Esa no es mi tarea. Si tú te crees Dios y piensas que tú tienes que ver esa tarea, te irás al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no le ha dado esa tarea a nadie. Yo no tengo por qué estar mirando los pecados de los demás. ¿Por qué? Porque yo soy también pecador. ¿Qué le puede decir un ciego a otro ciego? ¿Ah? Nada, los dos se van a caer en el hoyo. Nadie tiene por qué ver el pecado del hermano ajeno. Si el hermano está creciendo, él sabrá por qué lo hace, dará cuentas a Dios. Mi tarea, la del predicador y la de cada hermano, es comunicar la verdad. A ver, viene el profesor, les da la clase de matemática y les deja sus tareas para mañana. Y de pronto, en la tarde suena la puerta y sale la mamá corriendo. Profe, ¿cómo está? Pase usted. Estoy viniendo a chequear a su hijo. ¿Dónde está? Que venga, quiero ver que está haciendo las tareas. Ya, sal, de una vez, ya, haz la tarea. Y de pronto se sale de ahí y se va al otro. Toca la otra puerta. A ver, saque a su hijo. Estoy viniendo a ver si hace la tarea. ¿Eso es el profesor? No, ustedes no van a... Porque él perdería el tiempo. ¿Qué voy a estar perdiendo yo el tiempo en ir? No tiene ningún sentido. Así no es el profesor. El profesor te educa, te enseña, pero eres tú el que tiene que hacer tus tareas. ¿Así es o no? Igualita es la iglesia. ¿Me entendiste? La labor de los predicadores es enseñar, ya sea visitando tu casa para enseñarte, no para ir a ver si pecas. ¿Eh? Sí, porque hay algunos predicadores que son chismosos como ellos mismos, ¿no? ¿A qué van? Solo van a tu casa para ver si estás pecando, ¿no? Pero estos son más inmundos que tú y todavía encima te quieren decir que no peques. Eso no tiene ningún sentido. Casi siempre los que hablan del pecado de otro son los más sucios, viles y corruptos que puede haber.
Por eso si algún hermano se te acerca en la iglesia y te dice, oye, dice que el fulano, dice que la sutana, inmediatamente ahí sí ponte tu tapabocas, ¿no? Ponte tu barbijo, porque te vas a contagiar. Nunca jamás lo escuches, tírale la puerta en la cara. Feo suena, ¿no? Lo dije feo, ¿no? Medio duro lo dije, ¿no? Pero ya lo dije, porque así tiene que ser. ¿Está claro, hermanos? Miren lo que dice, segunda de Juan, versículo 9 hasta el 11, para que lo entendamos. Eso te cura, mira, ¿sabes qué? El coronavirus, entre comillas, bueno, ¿no? O cualquier otro que pueda haber, virus del cáncer, salmonela, Escherichia coli, helicobacter, todos ellos son inofensivos al lado del virus del chisme. El virus del chisme se te corre por todo el cuerpo, te mata, ya no te salvas. Así de sencillo. O botas al chisme o te vas al infierno. Ay, qué feo suena lo que dije. Que a veces tengo que decir cómo es, pero ¿qué me queda? Porque al final te vas a ir al infierno si sigues con eso. ¿Se han dado cuenta? Cuando la gente se chismea, se va el chismoso y se va el chismeado. Es increíble, ¿no? Los dos se van. Y el día que se van los dos, tú te sientes contento. Ay, por fin se fueron, dices, ¿no? Y tú, ¿cómo te vas a alegrar de que los hermanitos se vayan de la iglesia? Es que esos no son hermanos. Esos son infiltrados del diablo en la iglesia. No se les puede tolerar. Cuanto antes desaparezcan de la iglesia, mucho mejor la pasamos. Y si se arrepienten, hermano, gloria al Señor, porque entonces ahora ya somos hermanos. Ya corre la misma sangre por las venas, porque pensamos igual. Así funciona la iglesia. ¿Qué vamos a estarnos apenando pues del chismoso cuando se va? Al contrario, hay paz cuando se va el chismoso, ¿no? Así dice Salomón, pues en Proverbios. En fin, muy bien. Entonces ya tenemos la mitra, ¿qué cosa significa? Si me pone más agudo al micro, pero sin levantar mucho el sonido para que no chille, estoy gritando un poco. La mitra, entonces, ¿a qué representaba? Dije, a que la palabra, la ley de Dios está en la mente del sacerdote, del que enseña. O sea, ¿te imaginas que tu pastor venga y te diga, hermanos, no necesitamos obedecer la ley para salvarnos, porque eso es legalismo, hermanitos? ¿Qué cosa le van a decir ustedes a ese pastor cuando diga eso? Falso profeta, impostor, enviado de las tinieblas, ministro de la injusticia. ¿Ah? Es que tenemos que ser claros. Nunca vamos a tolerar que nos vengan a decir que no hay que obedecer la ley. Ahora, tampoco vamos a caer en esa trampita que a veces nos hacen, ¿no? Dicen, tú dices que hay que obedecer toda la ley. Está bien, ¿la cumples? ¿Tú eres perfecto? ¿Ya no pecas? Esa es la voz del diablo, ¿no? Cuando te están preguntando así, no vas a hacerles caso, ¿eh? Para nada. Tú vas a decir, yo defiendo la ley precisamente porque soy pecador. Y como soy pecador, reconozco que la ley sigue vigente y por eso veo mi necesidad de arrepentimiento para con Jesús. Y defiendo la obediencia a la ley porque así enseña Dios. Y por eso busco alcanzar ese nivel como Pablo, no que ya sea perfecto, pero me extiendo para llegar a aquello para lo cual fui llamado. Así que cuidado que les hagan el cuento ese, ¿no? Que tú que tanto que defiendes la ley, tú la cumples, ese que te dice eso es malo. Ese no cumple la ley con plena seguridad, sin temor a equivocarse. No tiene derecho a hablar de la ley de Dios. Así de sencillo. ¿Comprendido? Así que vamos a tener cuidado con esas personas que odian la ley, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? El sellito, retrocede por favor. El sellito de la santidad a Jehová, ¿correcto? Dice que había un sello en la frente. ¿A qué les hace memoria el sello en la frente? ¿A qué les hace memoria el sello en la frente? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Santidad a Jehová. Miren por qué se le llama santidad a Jehová. Miren esto. Les di también mis días de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que soy Jehová que los santifico. Miren lo que dice. El sábado es una señal ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué dice ahí? De santificación. Que yo soy Jehová que los santifico. O sea,
Santidad a Jehová en el sello que había en el turbante significa el día sábado. Porque por el sábado somos reconocidos por el sello de la santidad. Versículo 20, sigue diciendo, Ezequiel 20:20, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que soy Jehová vuestro Dios. Santificad ahora mis días de reposo. Solo alguien santo puede santificar el sábado. Y a fin de que podamos santificar el sábado, ¿cómo debemos de ser? Santos para Jehová nuestro Dios. ¿Cuándo somos santos para Dios? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Y cuándo guardamos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Cuando nosotros comenzamos a buscar guardar la ley, los 10 preceptos, ¿no? No tengas otros dioses, no hagas idolatría, no hables el nombre de Dios en vano, acuérdate del día sábado, no mates, no robes, no adulteres, no digas falso testimonio, no hurtarás y no codiciarás la mujer ni la casa de tu prójimo, ¿correcto? Cuando buscamos obedecer toda esa ley, ¿qué se llama? ¿Qué nombre se nos da? Los que guardan, ¿qué? Los santos que guardan los mandamientos de Dios. Pero cuando estamos intentando obedecer la ley, a veces cometemos errores, ¿o no? Por eso, el espíritu de profecía también dice, ¿no? El cristiano puede cometer errores, pero odia el pecado. ¿Cómo es eso? Cuando comete un error, ¿qué hace el cristiano? Ya pequé, qué bonito, hace tiempo que no pecaba, ya estaba ya harto de no pecar. Así dice. ¿Qué hace el cristiano cuando peca? Llora, se humilla, busca al Señor, se arrepiente por lo que ha hecho, ¿no es cierto? ¿Qué se llama eso? La fe de Jesús. ¿Por qué? Porque en la fe de Jesús, que es el Evangelio, se nos enseña que si hemos pecado, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado y decidir apartarnos del mal. Esos también son los mandamientos, son de la fe de Jesús. Así que cuidado con olvidar. Guardar los mandamientos de Dios no solamente es el harás y no harás, sino también el te confesarás y te arrepentirás. Todos esos son mandamientos. Si alguien, por ejemplo, si a ti te preguntaran, ¿tú vives de acuerdo con la luz que ya conoces? ¿Vives lo que predicas? ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías? ¿Qué cosa es vivir lo que se predica? A veces hay hermanos que no entienden eso, ¿no? Y no saben lo que hablan ni lo que dicen. A ver, vivir lo que se predica significa vivir de acuerdo con los 10 mandamientos. Y si pecas, ¿qué tienes que hacer? Confesar tu pecado y continuar avanzando. ¿Tú haces eso todos los días o no? ¿Intentas obedecer la ley de Dios todos los días o no? ¿O eres un transgresor de la ley? Todos nos esforzamos por obedecer la ley todos los días, porque si no, ¿qué hacemos acá? Estamos perdiendo el tiempo. Venimos para aprender a obedecer la ley, pero también tenemos que reconocer que cuando queremos obedecerla toda, hay días en que cometemos errores, como humanos. En alguna cosa, ya sea en pensamiento o en acción, pecamos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque somos seres imperfectos. Y entonces, si vivo lo que predico, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando peco? Ir a arrodillarme y a pedir el perdón de mis pecados. Si hago todo eso, si intento obedecer la ley y si a la vez confieso mis pecados al terminar el día, estoy viviendo lo que predico. Satanás me puede querer acusar y decir, un momentito, no vives lo que predica porque yo te he visto pecar en la tarde, has mentido. Sí, lo que no has visto es que me he arrodillado y he confesado. Ahí se te olvidó. Y le arranco los cachos con eso. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué? Porque ¿quién acusará al pueblo de Dios? Dice Pablo, Cristo es el que justifica. Así que entonces, por favor, no olvidemos la parte de la justificación. Hay muchos lo olvidan, ¿no? Piensan que solo es la parte de la ley y se olvidan de la justificación. Hay otros que dejan la ley y solo creen en la justificación. No sé de qué vivirán esos, ¿no? Entonces, no te olvides que vivir lo que se predica significa
guardar los mandamientos de Dios y si cometes errores, confesarte. Todo eso son los mandamientos de Dios. ¿Acaso los mandamientos solo son harás y no harás? Así que tenemos cuidado, ¿ya? Entonces, el cristiano sí vive lo que predica. Por eso se llama a los hijos de Dios los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe. ¿Qué cosa es la santidad? Dije hace un rato. ¿Ah? ¿Qué es la santidad? Dije. ¿Seguir qué? La palabra. Santifícalos en. ¿Tu palabra es? Ahora, fíjense en eso. Si yo estoy siguiendo toda la palabra, es decir, busco los 10 mandamientos y busco también la justificación, si cumplo con todo eso, ¿estoy viviendo como un santo o no ante Dios? Porque esa es la santificación. Algunos piensan que santificación es que están guardando toda la ley y así están soportando, que no hay nadie, voy avisando, ¿no? Están soportando ahí, ¡pum!, se les va una mentira y dice, ya no, todo se perdió acá. Ya no soy santo, ahora ya soy el diablo de la iglesia, dicen, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Hasta hay hermanos que saben que dicen, un hermano le escuché un día que decía, hermano, yo soy la oveja negra de la casa, pero yo te veo blanco, le dije. Tremendo, ¿no? Es que hay personas que así son porque malentienden lo que es el Evangelio. El Evangelio nunca te ha enseñado que cuando cometes imperfecciones estás descartado. Cuidado, nunca vas a cometer ese error. Por eso te puedes volver chismoso. Sí, cuando tú piensas así mal el Evangelio, es incompleto en tu cabeza, ¿sabes qué haces? Estás mirándole los pecados a todos. Ah, todos pecan acá. Quiere decir que yo soy más santo que ellos porque yo peco menos que ellos. Así que de toditos estos yo debo ser el mejorcito. Y siempre crees que eres el mejor. ¿Por qué? Porque estás pasando revista a los demás y pecan. Si hay personas que solo viven del pecado, solo hablan de eso, llegan a su casa pero no hablan del tema. Hablan del pecado que cometió el fulano, el sutano, el mengano y el perengano. Y no faltan los chismosos y difamadores que van llenando toda esa copa, ¿no? Y ahí es donde se prueba la iglesia. Siempre aquellos que han salido de las filas de Dios, que andan con el chisme, el cuento, la difamación, los mal hablados de la iglesia se llaman esos, ¿no? Esos van a ser la prueba para el zarandeo en el pueblo de Dios. Con ellos zarandea Dios a su pueblo. Gracias a ellos, entre comillas, es que el pueblo de Dios pasa por el zarandeo. Sin ellos no seríamos zarandeados nunca. ¿Ah? Gracias a ellos entonces es que se va a saber quiénes se van y quiénes se quedan. Cuando por ahí estos hechizadores del demonio, se llaman también las medusas, ¿no? Las medusas sueltas, o si también les puede llamar las sirenas, ¿no? Esas sirenas son las que con su musiquita llamada chisme te tocan, ¿no? Y el cristiano cuando escucha la sirena por ahí deja la Biblia de lado y se va todo zombie, ¿no? Hipnotizado y llega hasta el chismoso. Y ahí le dice el chismoso, ven, ven, te voy a contar cómo es ese predicador. Y te empieza ahí a decir, ¿no? Y tú te acercas ahí todo hipnotizado por esa sirena y una vez que te tiene en el piso te dice, ahora vas a morir porque eres otro chismoso igual. Y te empieza a crecer la cola de pescado. Así de sencillo. Y te vas de la iglesia. Y como no queremos sirenas en la iglesia, no te dejamos más entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque hace ensuciar a los demás, ¿no? Ahora, si te arrepientes y dices que no lo vas a volver a hacer más y cumples, entonces recién te cortamos la cola de pescado, ¿no? Eso para que lo entiendas en forma ilustrada. Bien, entonces la santidad a Jehová es guardar el sábado, pero a fin de que guardes el sábado tú también tienes que ser santo. Y ya dije cómo se es, ¿no? Todos los días con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ambas cosas. No vas a dejar ninguna de las dos, ¿eh? La ley siempre tienes que tenerla en la mente y el corazón. Y el evangelio siempre debe de ser tu cobertor, que cubre tu desnudez. Porque por naturaleza, desde que Adán pecó, ¿cómo andamos todos? Desnudos. Por eso hemos fabricado, ¿qué cosa? ¿Ah? Esa ropa falsa que tenemos aquí encima, ¿no? No nos queda, porque si nos quitamos la ropa vamos a estar desnudos. En cambio, si Adán y Eva, sin pecar, sin haber caído en el pecado, se hubieran quitado el terno, se les veía vestiditos de blanco. No se les hubiera visto jamás desnudos, ¿no? Así que como estamos todavía pecaminosos en esta tierra, por eso andamos con vestidos, pues, ¿no?
Así que cuando alguien por ahí te diga, ay, yo no voy por esa iglesia porque dice que hay pecadores en esa iglesia, entonces tú le vas a decir, ¿y por qué tú estás vestido? ¿Por qué no te quitas la ropa? Porque si tú no eres pecador, pues, ¿para qué te pones ropa? Tú ya debes estar con tu manto blanco. No entiendo para qué te pones ropa. Díganles así y se van a poner colorados como tomates. En fin, para que lo sepas, ¿no? Ya está. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Ya entendimos todo eso. Ahora también se pidió algo más. Vamos al libro de a Word, para seguir leyendo Éxodo, para la última parte de los utensilios. Al verso 29, vamos avanzando un poquito más. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Ya vimos el cinto con sus 3 colores, ¿no? Eso lo estudiamos ayer. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado el sello santidad a Jehová y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. El cordón de azul ya sabemos que es la fidelidad, la obediencia a la ley. Seguimos leyendo, vamos avanzando. Éxodo 26 ahora, versículo 1. Y ahora vamos a la última parte de los utensilios. Atentos, por favor. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. A todas las cortinas las vamos a dejar para mañana. Si solo utensilios voy a entrar ahora, ¿ya? Y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, la anchura de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas la una con la otra y las otras 5 cortinas unidas la una con la otra. Ese es el primer velo. Mañana vamos a explicar eso. Más avanzamos. Las lazadas, verso 4. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Vamos a la imagen para ver las lazadas, para que tengamos una idea. Vamos a la siguiente. Ahí está. Estas son las lazadas, miren, de azul, ¿no? Las lazadas. Entonces esto se ponía en todo el filo de la cortina, de tal manera que con el otro filo de la otra cortina se unía lazada con lazada y se le hacía su amarre como cuando te haces para el zapato, ¿no? Que te quede así como un lacito, suelto de los dos lados, así quedaba toda la cortina. Entonces, la cortina que representaba al cobertor del templo. ¿Quién hemos dicho que era el templo? ¿A quién representaba? A Jesús en primer lugar, y nosotros copiamos a ese templo porque somos templos del Espíritu Santo. Entonces, el cobertor, lo que nos va a cubrir por fuera, va a ser la unión de las lazadas. Y dice que tenía que hacerse 50 lazadas. ¿A qué nos recuerda el número 50 en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Qué había después de la Pascua? ¿Cuántos días había que contar para que llegara una fiesta? 50 días para llegar ¿a cuál? Al Pentecostés. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Israel salió en la Pascua de Egipto 50 días más tarde? ¿Se acuerdan? ¿Qué ocurrió? En el monte Sinaí, ¿qué? Moisés fue a recibir, ¿qué? La ley de Dios. Entonces, las 50 lazadas representan ¿a qué? A la ley de Dios, por eso son de color, ¿qué? Azul. La ley de Dios que une para el vestido de justicia. La justicia es la ley de Dios. Salmo 119, versículo 172. Fíjense lo que dice allí. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son, ¿qué dice? Justicia. Así que entonces, las lazadas azules, ¿a qué representan? A los mandamientos para unir el manto, el vestido. Ahora bien, 50 días más tarde de la Pascua, cuando Cristo fue crucificado, ¿qué sucedió? ¿Ah? ¿Qué pasó? 50 días después de que Cristo fue crucificado, ¿qué ocurrió? El y se derramó ¿qué? El Espíritu Santo, el Evangelio, la palabra. El Espíritu Santo es el que trae las enseñanzas de los apóstoles para poder aclarar el Evangelio que está escrito en toda la Biblia.
Así que entonces las 50 lazadas para unir el velo con lo que te cubres representa a la ley y representa a los escritos del Evangelio. Y cuando tú practicas todo eso, ¿de qué color se te ve por fuera? Con el manto vestido de querubines, de azul, de blanco, de carmesí y de púrpura. Interesante, ¿no? Así es como te vistes con la verdad de Dios. Vamos a la siguiente, seguimos leyendo. Nos quedamos en las lazadas, ¿no es cierto? Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que esté en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra, ¿no? Enganchadas. ¿Para qué? Para que se junte la tela como que fuese una sola. Muy bien, seguimos leyendo. Los corchetes de oro. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. ¿De qué cosa dice que eran los corchetes? De oro. ¿A qué se le llaman corchetes? A los broches, ¿no? A los prendedores. A ver si tenemos la imagen para poder ver allí los corchetes, ¿no? Ahí están. Están los corchetes de oro, ¿no? Con los cuales se juntan para poder sujetar, de tal manera que se unían las cortinas. Y los pedazos de cortina, que eran varios, comenzaban a juntarse hasta que se formaba un solo vestido para todo el tabernáculo. Muy bien. Ya vamos a hablar más del vestido, ¿por qué los colores? Vamos al texto, seguimos leyendo. Versículo, vamos avanzando, 7. La capa de pelo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos, la anchura de cada cortina de 4 codos, una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Lo dejamos para mañana. Los corchetes de bronce, eso sí los estudiamos ahora. Harás asimismo 50 corchetes de bronce. ¿De qué cosa eran los otros corchetes? De oro, los primeros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el oro representa la fe y el amor con lo que se une, ¿qué cosa? El vestido del tabernáculo de la persona. Pero ahora los corchetes son de bronce. ¿Qué cosa era el bronce? Ya hemos aprendido también, ¿no? A ver, memoria. La naturaleza humana de Jesús es el bronce, ¿correcto? Así que este bronce, estos corchetes de bronce se utilizaban en la última capa del tabernáculo. ¿Cuántas capas tenía el tabernáculo? ¿Se acuerdan? 4, ¿no es cierto? La primera era la de lino torcido, azul, carmesí y púrpura con los querubines. La segunda era de piel de cabra. La tercera era piel de cordero y la cuarta piel de tejón. El tejón es un animalito pequeño del desierto y su piel es la más resistente, aguanta todo, lluvia, sol, frío, caliente, todo. Por eso se le puso encima el tabernáculo, ¿no? Entonces, esta piel aguantaba todo. Y ahí estaban los corchetes ¿de qué? De bronce. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Cristo aguanta todo. Así que cuando quieras aguantar todo en este mundo, ¿qué cosas son las cosas que hay que aguantar en este mundo? Uno, el pecado, tenemos que soportarlo, ¿no? 2, tenemos que soportar los maltratos de la vida, ¿no? Te maltratan en el trabajo, en tu centro de estudios, tus amigos te hacen bullying, etcétera. Eso de bullying que es el cuento, pero te lo hacen ya. Entonces, todo eso te tienes que aguantar, Te tienes que aguantar el que los vecinos te maltraten, el que los familiares te maltraten, el que tus amigos se peleen contigo. Tienes que aguantarte las tristezas, las penas del camino, todo eso. ¿Por qué? Porque cuando eres cristiano, no es que te libras de eso. El cristiano y el mundano tienen las mismas pruebas. Es igualito. ¿Y cuál es la diferencia entonces? Bueno, que el cristiano ha aprendido cómo tiene que enfrentarlas. El mundano no sabe cómo hacerlo, va y agarra la soga y se suelta ahí en el techo, ¿no?
y queda colgado. O si no, se va al puente más alto de la ciudad o al edificio más alto y termina su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe enfrentar los problemas, se acobarda. Por eso los suicidas no van al cielo, porque son cobardes, ¿correcto? La palabra de Dios que dice, ningún cobarde heredará el reino de los cielos. Entonces, para poder tú soportar todo en esta vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Ah? ¿Qué cosa tenía la piel de tejón? Vamos a la imagen, por favor. ¿Qué tenía? ¿Los corchetes de qué? Asegúrate de tener los corchetes de bronce. ¿Ah? Ahora, fíjate en esto. Para que se puedan unir las cortinas, debía haber corchetes en un lado y corchetes en el otro lado, ¿no es cierto? Esos corchetes tenían que entrelazarse para que quede preso el enlace y entonces la tela quede unida. ¿A qué representan los dos corchetitos? ¿Ah? Isaías capítulo 28, versículo 13. Miren lo que dice. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan, caigan de espaldas, sean quebrantados, enlazados y presos. Así que entonces, ¿a qué representan los corchetes? A los textos bíblicos que se van uniendo. Un texto hace entender a otro texto. Y cuando estudias la naturaleza de Cristo, necesitas comparar un texto con el otro para entender la naturaleza de Jesús. ¿Está claro? Así que entonces asegúrate de entender el tema de la naturaleza de Cristo. Cuando tú no entiendes el tema de la naturaleza de Cristo, no puedes vencer, no te puedes convertir, no puedes santificarte. ¿Ah? Quieres la iglesia, pero quieres el mundo también, ¿no? Quieres las dos cosas, no soportas, no aguantas, el Espíritu de Dios no te puede dar fuerza. ¿Comprendes? Eso es lo que llega a ocurrir. Entonces, lo que se tiene que hacer, ¿qué cosa es? Aprender el tema de la naturaleza de Cristo. Eso lo vamos a estudiar en otra semana de oración cuando hablemos de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Muy bien. Ya tenemos entonces los corchetes de bronce y los corchetes de oro que también representan a los textos bíblicos para los temas de la fe y del amor. Para cada cosa habían corchetes que los vamos a ver en un momento. Vamos avanzando. Ahora, ahí ya hemos leído todo esto, ¿no? ¿O no? Ya, verso 11. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas. Y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobre en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo. Y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. La capa de piel del carnero y de tejón. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Es lo que vamos a estudiar después. Las tablas de 10 codos. Finalmente entramos a las tablas. Verso 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Interesante. ¿De qué cosa iban a ser las paredes del tabernáculo? De tablas. Pero las tablas eran de madera de acacia. Ya hemos dicho que era la mejor calidad que representa al ser humano, que fue la mejor creación de Dios. A pesar del pecado, el ser humano es valioso para Dios, como la madera de acacia, ¿no? A pesar de que esté en estado vil y pecaminoso, porque eso es la madera. Pero para Dios es valioso. Por eso es que Cristo vino a morir por el hombre en la cruz. Si no valía, no hubiera venido. Hay personas que dicen, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Se muere por ahí un chiquito, se muere por ahí un grande, ¿qué le vamos a hacer? Qué pena, pues, ¿no? No. Para Dios es valioso, ¿correcto? Cada ser humano, por ejemplo, en esta pandemia hemos visto muchas cosas raras, ¿no? No, es que, claro, van a morir varios con las inyecciones, pero así es pues el riesgo-beneficio, ¿no? No, ya tienen cuentas que darle a Dios los que han hecho eso, ¿no? ¿Por qué? Porque han matado humanos que son demasiado valiosos, valen más que toda la Tierra junta. Un ser humano vale más que todo el sistema planetario solar. Si no, Cristo no hubiera muerto por los humanos, pues, ¿no?
Entonces para Dios son valiosos. Así que entonces, cada madera era de acacia. Seguimos leyendo. ¿Qué más dice? Que estén derechas. ¿Por qué dice derechas? ¿Ah? ¿A qué representa una madera derecha, recta, lineal? Es decir, que sea perfecta. Para poder formar el templo de Dios, las maderas debían de ser perfectamente como reglas para que quede bonito el templo, porque a Dios le gusta lo perfecto, nada menos de eso, ¿correcto? Por eso nos llama para perfeccionarnos. Sed perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto, Mateo 5:48. Muy bien, ¿qué más? La longitud de cada tabla será de 10 codos, como los 10 mandamientos, ¿no? Y de codo y medio la anchura. Obviamente, si son tablas rectas, ya son como la ley de Dios. Más aún, 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado del mediodía al sur. Ahora bien, aquí dice que tenían espigas. Vamos a las imágenes para ver las tablas. Para que tengamos una idea. Vamos a la siguiente. Es la unión de las tablas. O el anterior, a ver, busquemos ahí las tablas que están con sus espigas. Ahí está. Esta es la tabla y acá están sus espigas, ¿no? Las espigas eran para poderlas poner en basas de plata en el interior, que eran unos pequeños metales hechos en plata para que enganchen las espiguitas de la madera. Es decir, tenían unas salientes bien limaditas para que enganchen como un rompecabezas, ¿no? Y una vez enganchada, la tabla quedaba bien fijada. Así todas las tablas debían de unirse por esas basas y cada tabla debía de tener 2 basas. Sigamos leyendo para entenderlo. Las 2 basas eran de plata, las basas de plata y los goznes con las espigas y las barras. Verso 19. Y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. ¿Cuántas basas por tabla? ¿Ah? ¿Cuántas basas por tabla? ¿Ah? 2. 2 basas por tabla. Por eso son 20 tablas, 40 basas. ¿Correcto? 2 basas por tabla. ¿Qué son las basas? Ahora vamos a ver. ¿Ya? Dice, y harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas y sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla, 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo al occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. ¿Un gozne qué cosa es? Una bisagra, ¿no? Para poder abrir y cerrar. Sigue diciendo más. Con sus 2 goznes en los 2 ángulos, los cuales se unirán desde abajo, asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras 2, serán para las 2 esquinas. De suerte que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Muy bien, paramos un rato ahí. ¿Qué cosas son las basas de plata? Salmo 12:6. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué representan las basas de plata? Salmo 12:6. ¿Qué son las basas de plata? Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. ¿Con qué se representa la plata? Con la palabra de Dios, purificada. ¿Correcto? Así que las basas de plata, ¿a qué representan? A los textos bíblicos. ¿Cuántos textos para que quede firme y derecha la madera? 2. Por eso siempre un texto se combina con otro texto. Un poquito aquí, otro poquito allá. Y el resultado se llama
la rectitud y la pureza, purificadas 7 veces en horno de fuego de tierra. Interesante. Así entonces todas las maderas debían de estar sobre la base de los escritos de la palabra de Dios, sobre las bases no solo de una lectura superficial, sino de comparar un texto con otro para encontrar la luz de la verdad. ¿Está claro? Así entonces las tablas permanecían unidas. Y gracias a esas bases y a los textos bíblicos es que todas las maderas estaban unidas la una con la otra, porque las maderas manifiestan la unidad del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es todo el tabernáculo. Y para que pudieran estar unidos en la iglesia, todas las maderas ¿a quién representan? A todos los creyentes de la iglesia, los fieles de la iglesia, porque ellos son los que forman la iglesia. Iglesia deriva del término eclesía. Eclesía significa conjunto de fieles. Cuando Pedro, habíamos visto, habla de vosotros como piedras vivas, sois edificados juntamente con Cristo para hacer un templo santo en el Señor. Eso es cuando el templo se hace con piedras, pero cuando se hizo con maderas, las maderas son cada uno de nosotros. ¿Correcto? Ahora, para que todas las maderas puedan llegar a estar iguales para poder estar unidas, deben creer una misma cosa. ¿Correcto? Y es por eso que todos en la iglesia, para poder ser integrantes de ella, debemos creer en las mismas doctrinas, en el mismo evangelio. Imagínense que un pastor venga un sábado y diga así: hermanos, miren, nosotros siempre hemos creído que el sábado es el sello de Dios, ¿no es cierto? Pero hoy día quiero yo predicarles algo distinto. Es más, siempre hemos creído que el sábado se va a guardar en el cielo, ¿no es cierto? Pero hoy día yo les voy a decir que no se va a guardar el sábado en el cielo. Claro, el texto dice que de mes en mes, de sábado en sábado guardarán allí en el cielo. Pero yo quiero decirles que no va a ser así. Inmediatamente, ¿qué estamos notando en ese predicador? Este está desarmonizando. El templo se va a ¿qué? Se va a caer, porque esta es una madera apolillada. Así de sencillo. Así que, ¿qué hacemos con ese pastor de inmediato? Disciplina. Fuera de su cargo, hasta que vaya a aprender. Y si es posible, toda la iglesia le va a decir: bueno, parece que estás perdido, hermano, así que vamos a orar por ti, te vamos a volver a reeducar. Así que, o te vuelves a ir a la universidad a estudiar teología, y si allá te han malogrado, te pones a estudiar de una vez la ley y los profetas. Así de simple. No se acepta un predicador nunca que quiera moverse de una de las doctrinas de la iglesia. ¿Correcto? Porque donde se mueva de una de las doctrinas, 1 Corintios 4:6, ¿qué dice? Fíjense lo que dice allí. 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. ¿Cómo dice el texto? ¿Qué pasa cuando alguien viene a hablar algo distinto? Hace que se peleen en la iglesia. Son divisionistas. El apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado con los divisionistas. Romanos capítulo 16, verso 16-17. No hay que perdonar al divisionista, así sea el presidente de la asociación general, así sea el presidente de las divisiones, así sean presidentes de las uniones o de las misiones, o así sea tu pastor favorito, o así sea tu papá el pastor, o así sea tu esposo el pastor, o así sea tu hijo el pastor o tu nieto. Nada, Señor, no se le pasa por alto, porque está predicando mentiras, y eso es lo que Dios odia, ¿no? Romanos 16-17, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Así que tenemos nuestras doctrinas establecidas. ¿De dónde salen nuestras doctrinas adventistas en este caso? Del mensaje de los 3
ángeles. De ahí salen las doctrinas que hasta el día de hoy tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿correcto? Si en esos 3 ángeles no hay una de las doctrinas que estén dentro de las creencias adventistas, la desechamos de inmediato, porque no soporta la ley y el testimonio. Debemos probar las doctrinas, debemos probar los comentarios bíblicos. El comentario bíblico que tenemos no es palabra de Dios directa, no es ley escrita en tablas de piedra. El comentario bíblico no es inspirado por el Espíritu Santo, sino que más bien lo escribieron hombres que buscaron la verdad, el conocimiento, hicieron lo que pudieron, pero no es una inspiración directa del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado. El himnario no es una inspiración directa del Espíritu Santo. En el himnario hay himnos que no necesitamos cantar porque son himnos que se han acomodado, se han metido ahí, pero que no van de acuerdo con nuestros principios. Así que tenemos que tener cuidado. Todo tiene que ser probado por la ley y los profetas. Lo único que es inspirado directo por Dios es la Biblia y los testimonios. No hay más. Eso es todo, ¿correcto? Luego todo lo demás simplemente es hecho obviamente por personas piadosas, hicieron lo que pudieron, muy buena información que podemos sacar de ahí, pero no todo lo que dijeron es lo correcto. Hay un hermano que un día me dijo, hermanito, acá hay un libro que le voy a pasar. Allá le dije, ¿quieres que lo analice? No, buenazo el libro, hermano. Ah, es del espíritu de profecía. Le dije, a ver, quiero leer yo también. No es del espíritu de profecía, pero es buenazo. Vamos a ver eso, le dije. Yo no te la creo. ¿Por qué? Porque cualquier libro que pueda ser escrito fuera de la ley y los profetas siempre debe de ser probado. Si no armoniza, hay que tener mucho cuidado. En otra ocasión, otro hermano me pasó un libro donde se hablaba acerca de la alimentación, la salud, la curación. Y me dijo, mire hermano, buen libro que tengo acá. A ver, tráelo, le dije, y lo empecé a leer y no armonizaba con lo que decía Elena de White. Habían cosas nuevas por ahí que se mencionaban, ¿no? Y digo por ella porque ella escribe sobre lo que es el régimen alimenticio. Inmediatamente le dije, no, llévate tu libro. No, que te lo regalo, no quiero tener eso en la casa. ¿Por qué? Me mancho, nos ensuciamos acá. Porque son cosas que no están escritas, no son parte de la fe. Hay que tener mucho cuidado con lo que no esté de acuerdo con nuestros principios. Así sea de un mismo hermano de la iglesia que esté sacando, hay que tener cuidado. Hay que ver si armoniza con la ley y los profetas. De lo contrario, no se hable de eso en el púlpito. El púlpito solo es para hablar de la ley y los profetas. Y cuando tengamos evidencias que presentar, ya sean noticias o ciencia, que armonicen con la Biblia. Nada más, ¿correcto? No es para otra cosa. Muy bien. Finalmente, terminamos de leer. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente, y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas del extremo, de un extremo a otro. Estas barras que se tenían que utilizar y que también se hicieron las columnas, al igual que esas barras, de eso vamos a hablar el día de mañana, porque el tiempo ya nos ha ganado para hoy. Así que el día de mañana vamos a hablar de los travesaños o barras y de las columnas que estaban a la entrada del templo y en la parte de atrás del templo y a la entrada del atrio, ¿correcto? Vamos a descubrir qué cosas son esas columnas. Eso es clave, interesante conocer esas partes. Vamos a pedirle a Jesús en esta noche que Él nos ayude para que todo lo que hemos aprendido en simbología del día de hoy lo podamos guardar en nuestra mente y nuestro corazón. Es más, hermanos, les aconsejo que en casa, ahora cuando lean su Biblia, vayan anotando, cómprense un cuadernito, ¿no? De 96 hojas siquiera, por no decir de esos gruesos, ¿eh? Y cuando vayan leyendo, por favor, su Biblia, ahora cuando hagan su año bíblico, desde Génesis capítulo 1, vayan anotando en su cuaderno todos los símbolos que se van encontrando. De eso ocúpense y van a ver cómo se santifican, ¿ya? Por ejemplo, que si empiezo con Génesis capítulo 1, ¿no es cierto? Y dice, y entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ahí pongo en mi cuaderno, Espíritu de Dios, aguas, ¿no? Y entonces estaba la tierra como un abismo, abismo. Y Dios dijo, sea la luz, luz. ¿Eh? ¿Se dan cuenta?
Así van a ir copiando toda la simbología y van a aprender a comparar texto con texto para descubrir qué significa cada símbolo. Y luego de eso, armen sus temas ustedes con la simbología. Y verán cómo entienden toda la Biblia, porque ya van a saber los símbolos. ¿Está claro, hermanos? Porque Elena de White nos dice también en uno de sus libros así, ¿no? Dice, hermanos, estudiad los símbolos de la Biblia, estudiad los símbolos, allí está toda la verdad. Y sí, cuando tú entiendes la simbología, captas lo que quiere decir el mensaje. Cuando no entiendes la simbología es peligrosísimo, ¿no? Había uno que le decía a otro, la Biblia dice acá, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Hermano, yo quiero cortármela, pero no me doldrá. Pero yo me la quiero sacar, pues mi mano me es ocasión de caer. ¿Cómo le hago? Me va a doler el rato que me corte. Bueno, la Biblia no le está pidiendo que se corte la mano, porque eso tiene su simbología, ¿no es cierto? ¿Qué cosa significa cuando la mano te es ocasión de caer? Ya, de eso vamos a hablar en otro momento, porque ya se nos fue el tiempo acá, ¿no? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado en esta noche. Te suplicamos, Padre Santo, que tu Espíritu ahora se quede con nosotros para que se grabe en nuestra mente y corazón cada símbolo que hemos estudiado, cada figura, para que puedan ser parte, Señor, de nuestra vida diaria. Te suplicamos también que nos ayudes cada día para depender más y más de tu santa palabra, que es la única que nos lleva a la vida eterna, puesto que tú lo declaraste así y así lo dejaste para que nosotros lleguemos al cielo, y es nuestro mapa con el cual jamás nos perderemos. Bendice a cada uno de tus hijos que ha venido en esta noche y derrama de tu Espíritu en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, dejo el tiempo con nuestros hermanos para la despedida. Amén.